La firma de hipotecas se ha incrementado un 24% en un año en Castilla y León. Más de 22.000 se rubricaron solo en la comunidad. Pero hoy analizaremos el mercado. Hay viviendas vacías y algunos proyectos parados a medio hacer. Durante la crisis inmobiliaria de 2008 vuelven ahora a reiniciarse. Buenas tardes, también conoceremos cómo pueden beneficiarse las víctimas de las riadas si las zonas se declaran como afectadas por una emergencia de protección civil. La Junta se lo ha reclamado hoy al Gobierno central. Noemí Morante. Y ha ampliado la solicitud para que también se incluyan las zonas afectadas por las borrascas hasta el 19 de febrero. Aún es pronto para cuantificar económicamente los daños, pero ya se sabe que los hay en infraestructuras, en viviendas y en el sector agrario. Los sindicatos policiales piden la dimisión del ministro Marlaska por el caso de agresión sexual del que fuera número 2 de la Policía Nacional a una compañera. La víctima ha aceptado la protección que le proporciona el Ministerio. Alba Villalba. Así es, la nueva DAO interna se ha puesto en contacto con la víctima para ofrecerle protección policial y esta ha aceptado. El abogado de la denunciante acusa a Grande Marlaska de no llamarla y le reprocha someterla a más presión, dejando en sus manos su dimisión. Los sindicatos policiales han convocado varias protestas para la próxima semana. Exigen más dimisiones. Es el dispositivo de búsqueda del hombre de 83 años que ha desaparecido el pasado lunes cerca de Urria, en Burgos. El Greim de La Rioja y la Unidad Canina de Zamora son algunos de los cuerpos que participan en las batidas. Veremos cómo se desarrollan estas labores. Y hoy el tiempo nos da una de cal y otra de arena. Tenemos sol en la comunidad, pero mucho frío, Sergio. Ya echábamos de menos tener el cielo tan limpio de nubes, Antonio, verlo tan azul, pero que no nos confíe, que no nos engañemos con el sol, porque las temperaturas van a ser frías. Apenas pasaremos de los 10 grados en las capitales de nuestra comunidad. Conoceremos en Valladolid una herramienta pionera, un sistema de cata de vinos con inteligencia artificial. El dispositivo transforma la valoración de los jurados en pictogramas que traducen esa información técnica a los consumidores. En 2025 el número de hipotecas aumentó en toda España. Hoy hemos conocido los datos. Nuestra comunidad fue la quinta de todo el país en la que más se notó ese incremento. El pasado año se firmaron aquí un 24% más de hipotecas que en 2024. 22.163 en total. Una cifra que no se veía, por cierto, desde el año 2011. Se firman más hipotecas. Las razones, la subida del precio del alquiler, que hace que sea más atractivo comprar, y la bajada de los tipos de interés. Es verdad que los tipos de interés han bajado en los últimos 2 años y ahora están por debajo del 3. Y esa bajada es lo que está haciendo que sea más fácil pagar un crédito hoy en día. Momento que está impulsando también la firma de hipotecas a tipo fijo. Aunque ahora son en el corto plazo un poquito más altos, ¿no?, los tipos fijos que los correspondientes variables, pero quedas completamente protegido contra una posible subida de tipos de interés. Es una forma de evitar sorpresas y asegurarse de que podrás pagar el crédito, un préstamo que normalmente ahora se pide para adquirir viviendas de segunda mano. Yo creo que la preferencia generalizada es de una vivienda de obra nueva. El problema es que no las hay. No queda más remedio que comprar una usada en la mayor parte de los casos. De cara al futuro, se prevé que el número de hipotecas disminuya en las zonas más turísticas por los altos precios, pero aquí en nuestra comunidad no será una caída que notaremos tanto en los próximos años. Mientras tanto, el precio de referencia de la vivienda también sigue subiendo. En Castilla y León el metro cuadrado está ahora en más de 1.230 euros, casi la mitad de la media nacional, que supera los 2.200. Son datos del Gobierno central. En solo un año este valor ha aumentado con fuerza. En España, de hecho, ya es más alto incluso que en el famoso boom inmobiliario del año 2008. La falta de oferta es uno de los principales factores que encarece el precio de la vivienda y ahí jugarían un papel fundamental las casas que ya están construidas. Un 22% del parque inmobiliario de Castilla y León está desocupado y sin utilizar. 1 de cada 5 viviendas construidas en Castilla y León están vacías. Los motivos variados. Puede ser porque exista un apego, ¿no?, sentimental del propietario o la propietaria a esa vivienda y que no quiera hacer otro uso. Puede ser también que esa vivienda sea una herencia y que los diferentes propietarios pues, no se pongan de acuerdo en lo que hacer con esa vivienda.
Y también en otras ocasiones puede existir un miedo, ¿no?, a alquilar esa vivienda. Unos inmuebles que podrían ayudar a rebajar el problema de la vivienda. Sí, por supuesto, sí, es que todo es una cuestión de oferta. Teniendo en cuenta que estas viviendas ya están construidas, que en muchos casos habría que rehabilitar, pero no serían unos plazos tan largos como es la nueva construcción. Pero la realidad es que hay dos leyes que generan recelo a los propietarios a la hora de sacar sus inmuebles al mercado. Yo te puedo decir que hay muchos propietarios que deciden vender su casa y cuando se dan cuenta de lo que tienen que pagar en impuestos deciden no hacerlo. Esto cambió en el año 2015 con la Ley Montoro, donde lo que se prohibió fue una actualización de los precios. Y a la hora de alquilar, con el cambio de la nueva ley de vivienda han decidido retirar las viviendas de alquiler y han decidido cerrar las viviendas. En Castilla y León no existen sanciones a los inmuebles desocupados de forma injustificada. En otras comunidades hay un recargo del IBI que puede llegar hasta el 150%. La crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008 dejó 4 esqueletos a medio construir en Arroyo de la Encomienda. 3 se fueron terminando con el paso de los años, pero hay uno para el que no se encontraba ninguna solución hasta ahora. Es este. Los responsables de una promotora y una inmobiliaria de la localidad se han aliado para invertir 22,5 millones de euros en comprar el terreno y terminar las casas. Tenemos un proyecto de 148 viviendas. Ya han iniciado los trámites legales y esperan recibir la licencia de obra del ayuntamiento en el mes de abril. Y eso marcará el inicio de las obras en el esqueleto actual. Empezamos en abril y tenemos una fecha prevista en torno al segundo semestre del 2028. Han pasado 16 años desde que la obra quedó paralizada, pero no hará falta demoler lo construido. Arroyo de la Encomienda sigue con su expansión. Cada año crece su censo. Ya se han presentado peticiones para construir 1.000 viviendas más en la localidad. Ahora mismo tenemos 400 licencias dadas para viviendas nuevas y unas 600 en estudio. Ahora le llega el turno a este esqueleto, todo un símbolo de la burbuja inmobiliaria. Muchas de estas viviendas, sobre todo las situadas en los pueblos, se han visto afectadas por los daños de las borrascas. Este que ven es el mapa de declaración de las zonas afectadas por una emergencia de protección civil. Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia y Zamora por Leonardo del 4 al 6 de febrero. Y Ávila y Zamora de nuevo, junto con Salamanca y Soria, por el fenómeno denominado Marta un día después. La declaración de zona catastrófica implica poder acceder a las ayudas. Para solicitar las ayudas, lo primero es tener la declaración de zona catastrófica. ¿Qué implicaciones tiene esto? La posibilidad de pedir subvenciones, ayudas o acogerse a determinadas medidas fiscales o laborales, como por ejemplo la suspensión de ir al trabajo. Un trámite burocrático, en ocasiones tedioso y cuyas solicitudes se deben presentar en oficinas públicas. Se van a establecer una serie de ayudas que habrá que solicitar a la administración pública competente. Lo que se trata de hacer es intentar facilitar en la medida de lo posible todos los trámites a los perjudicados que ya tienen bastante con el perjuicio que han sufrido. No es la única vía. También se puede acudir al seguro privado de la vivienda o negocio afectado. Para situaciones como esta es el consorcio de compensación el que cubre las pérdidas. Guardar todas las facturas de daños, fotografías, vídeos, informes periciales, informes policiales, de bomberos. Si estamos hablando del desbordamiento del río Duero en Tudela, fotografías del alcance del agua, fotografías del estado de los bienes muebles, mobiliario, lavadoras, electrodomésticos. Y hay que hacerlo a la mayor brevedad posible. La ley establece que hay que comunicarlo antes de que pasen 7 días desde que se produce el siniestro. Y ahora la Junta vuelve a pedir la declaración de zona catastrófica, pero en este caso para los que se han visto afectados por las borrascas más recientes, Oriana y Pedro, esta misma semana. El Gobierno autonómico hace balance de daños, Noemí. Aún es pronto y no se puede cuantificar el coste, pero ya se sabe que hay daños en carreteras y caminos y en otras infraestructuras de índole autonómico, también en las de ámbito municipal, aquí sobre todo las relacionadas con problemas en el suministro de agua potable, residuos, iluminación, calles y parques. Hay viviendas dañadas, aquí todavía hay que ver la posibilidad de intervención de los seguros. El sector productivo con mayor impacto ha sido el sector agrario. Aquellas que no habían podido producir la recepción del producto final que estaba pendiente de cosecha, el sector del maíz es un claro ejemplo de ello.
a aquellos que han visto limitada la capacidad de realizar labores que hubieran sido propias de este momento y finalmente en donde ya se hubiera producido la siembra de estos productos, fundamentalmente el cereal de invierno, que en algunas zonas, en algunas parcelas, pudiera haberse perdido como ese exceso de agua. El Ministerio del Interior ha puesto protección a la inspectora que sufrió la presunta agresión sexual por parte del número 2 de la policía. La dimisión de este último no es suficiente para el sindicato policial mayoritario, Alba. Sí, por ello los sindicatos policiales exigen la dimisión del ministro Marlaska y del director general de la policía. Han convocado varias protestas para la próxima semana frente al Ministerio del Interior. El abogado de la denunciante acusa a Grande Marlaska de no llamarla y le reprocha someterla a más presión, dejando en sus manos su dimisión. Además, señala que su clienta está destrozada porque su identidad se ha revelado en algunos chats policiales y eso ha generado un bombardeo de mensajes que le ha ocasionado ansiedad. A quien sí el letrado le agradece su actuación es a la nueva DAO interna. Dice que ha apoyado a la víctima desde que se conocieron los hechos. La víctima que, por cierto, sí ha aceptado toda esa protección policial que le dan desde el Ministerio del Interior. La presunta víctima del exdirector adjunto operativo de la policía, José Ángel González, ha aceptado la protección que le han ofrecido las fuerzas de seguridad. Ocurre 10 meses después de que sufriera la presunta agresión y mes y medio después de que se presentara una querella sin seguir los cauces internos. Según el sindicato Jupol, esos protocolos funcionan. Los protocolos son muy fiables, con mucha discreción y no creemos que haya sido por este motivo el que la víctima no haya acudido a nosotros directamente. Creen que se ha podido deber a las presiones que habría sufrido la denunciante, mientras que otro sindicato, el SUB, pide prudencia. La Policía Nacional creo que no hay que hacer juicios premeditados. Esto es algo que se debe estudiar a nivel interno. El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha convocado la cúpula del cuerpo ante este caso, del que se investiga si se maniobró desde dentro para taparlo. Afecta a la imagen de la policía y nosotros, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, hemos tenido que salir a defender nuestra honorabilidad porque el director general de la policía todavía no se ha pronunciado. Tampoco respaldan al ministro del Interior, quien ofrece su dimisión si la reclama la presunta víctima. La víctima ya ha expresado que tenía miedo, que no confiaba en el sistema. Usted va tarde, tenía que haber dimitido ya. Pedirán su marcha en una concentración el lunes frente al Ministerio del Interior. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado su apoyo a Fernando Grande Marlaska en el foco por este caso de agresión sexual en la cúpula de la policía. Ha dicho que el protocolo ha funcionado a pesar de que la denuncia fue interpuesta a principios de enero. También tengo que recordar que la víctima no ha querido manifestar esa información también para protegerse y también para recabar todas las pruebas que la permitieran acudir a ese juicio. Por lo tanto, respeto absoluto a la víctima y a su forma de actuar, que creo que ha sido muy inteligente. Pero cuando sí ha tenido conocimiento, sí ha reaccionado en menos de 5 horas. Por lo tanto, yo creo que eso hay que reconocerlo y valorarlo. Alberto Núñez Feijóo asegura que más allá de las responsabilidades judiciales debe de haberlas también políticas. El presidente del PP reitera que el ministro Fernando Grande Marlaska no puede permanecer en el cargo. Que cuesta mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número 1 de su policía y lo que hacía el número 2 de su policía, que lleva en el ministerio casi 8 años. Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. Mariano Rajoy ha presentado hoy en Valladolid su libro El arte de gobernar. El expresidente del Gobierno ha advertido, entre otras cosas, del auge de los populismos. Lo que dice es un peligro. El acto ha contado también con la presencia del presidente del PP de Castilla y León. Sí, Alfonso Fernández Mañuco ha aprovechado la presentación del libro de Mariano Rajoy para defender, ha dicho, su buena gestión y el proyecto del Partido Popular frente a los modelos de las otras formaciones políticas que se presentan a las elecciones del 15 de marzo. Por su parte, el expresidente del Gobierno ha repasado algunos de los capítulos de ese libro, El arte de gobernar, con claras referencias a lo que se vive actualmente en la política. También se ha referido a esos posibles pactos entre el PP y Vox.
Alfonso Fernández Mañueco adopta un consejo de Mariano Rajoy para ganar a los extremistas. No se le gana con más extremismo, sino que se le gana con moderación, con seriedad y también generando confianza. Algo que dice seguir aplicando si consigue la confianza de los ciudadanos el 15 de marzo y ante esa cita con las urnas ensalza su proyecto y su buena forma de hacer política frente a los modelos que asegura ofrecen el PSOE y Vox. Su modelo de gestión es el de su líder, Óscar Puente. Hay otra formación política que ha demostrado que o no quiere o no sabe gestionar. Todo en la presentación del libro del expresidente, quien ha ensalzado la figura política de Mañueco. El decálogo del buen gobernante. Pues bueno, yo creo que Alfonso Fernández Mañueco, por lo menos de 10, 9,75 la reúne. Pero es que conozco uno, y ustedes también, que no reúne ninguna. También fue desgranando algunos de los capítulos del arte de gobernar. Además se refirió a los posibles pactos del PP con otras formaciones. La línea roja es el respeto a la ley y a la Constitución. Y terminó recetando humor porque dice relaja a las fieras y es más eficaz que la agresividad. Mientras, el secretario general del PSOE en la comunidad ha mantenido un encuentro con la COE. Carlos Martínez aboga por mantener y reforzar el diálogo social en el territorio, algo que choca con el modelo nacional. La patronal ha presentado un decálogo con 175 medidas para beneficiar al sector. Escuchar para hacer frente a los desafíos y necesidades de los empresarios. Bajo esa premisa se ha producido el encuentro entre los socialistas y la patronal de Castilla y León. Colaborar con los partidos, primero con el partido que está en el gobierno, pero no sin dejar de lado los partidos que puedan estar en el arco parlamentario. Creo que es nuestra obligación. Encima de la mesa, por parte de COE, 175 medidas para solventar las principales problemáticas que afronta el sector, poniendo el foco en el absentismo, la capacidad energética y la captación del talento, asunto en el que coinciden desde el PSOE. Una laguna que tenemos que intentar acercar y conectar y que tiene que estar fruto del trabajo y el diálogo que abordemos con el nuevo ECIL, que tenemos que adaptarlo a las nuevas necesidades. Pero los socialistas además proponen una fiscalidad adaptada al territorio. Reducida entre un 10 y un 25%, dependiendo de cuál es la situación de cada una de las comarcas. Tarifa cero para los autónomos en los 2 primeros años. Poniendo el diálogo social en el centro. El refuerzo del diálogo social, el mantenimiento del diálogo social como pilar fundamental de desarrollo de nuestra comunidad autónoma es algo que no podemos volver a cuestionar. Postura contraria a la que sigue Pedro Sánchez a nivel nacional, quien aleja cada vez más a la patronal del diálogo social, especialmente a la hora de hablar del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estado en Peñafiel, en Valladolid. Allí ha hablado de las dificultades que están teniendo en Extremadura y en Aragón para llegar a un acuerdo de gobierno con un Partido Popular que dice no acepta un cambio de rumbo en sus políticas. En Castilla y León advierte, la confianza está rota con los populares y de ser necesario negociar esta vez sería más complicado. Para llegar a un acuerdo, pues tendremos que establecer mecanismos de cumplimiento, tendremos que establecer plazos y quizá tendremos que firmar ante notario, quién sabe. Pero lo cierto es que las cosas no van a ser tan fáciles como antes. La coalición Ahora Decide y España Vaciada se han reunido con la Asociación de Tropa y Marinería Española para analizar la situación actual en torno a la construcción del acuartelamiento de Montelarreina, en Zamora. Desde la coalición política y la ATME critican el poco trabajo que se está realizando desde las administraciones para la creación de viviendas en la zona necesarias ante la llegada de más de 1.300 militares y de sus familias en el año 2027, además de la preparación de colegios y de guarderías o la mejora de las carreteras del entorno, que están en estos momentos, según ellos, muy deterioradas. Los médicos se enfrentan hoy a su tercer día de huelga indefinida. Seguirán así durante toda la semana y se prevé que se repita una semana de cada mes, hasta junio, si no se obtienen soluciones. Más de 1.500 médicos la han secundado hoy en la comunidad. Ana Rayacés. Aquí en el Hospital Clínico de Valladolid se han concentrado decenas de trabajadores que encaran ya su tercer día de huelga indefinida, según nos han contado los propios trabajadores. Denuncian guardias excesivas, obligatorias, turnos infinitos y a costa de su salud.
que las guardias no sean obligatorias como pretende el Ministerio, sino voluntarias. Que no puede ser que una jornada por encima de la ordinaria sea obligatoria. Que las horas extras se paguen como ordinarias. Pedimos cosas que tienen todos los trabajadores y que a nosotros se nos niegan. Aumentar las 12 horas de descanso actuales entre jornada y jornada. Tú vienes muchas veces a operar o a hacer cosas y al día siguiente tu jornada laboral empieza a las 8 de la mañana. No solo es el descanso del desgaste físico que puede tener cualquier trabajador que esté tantas horas como nosotros, sino el desgaste mental que tenemos. Y un estatuto propio que regule todo esto, al que por ahora se niega el Ministerio. Lo que nosotros no vamos a hacer es fragmentar el sistema y decir que estas mejoras solo aplican a un colectivo. No lo vamos a hacer porque no creemos en ello. Son algunas de las peticiones que hoy los médicos han vuelto a pedir en la calle en Burgos, Palencia, Segovia o Valladolid. Tienen que sentarse a hablar directamente con nosotros. Se concentran en toda España y están satisfechos, dicen, con el seguimiento de la huelga. Nosotros estamos contentos con cómo se está desarrollando. Que hoy han secundado el 18,6% de los médicos de Castilla y León. El portavoz de la Junta dice que el impacto está siendo notable y que va a ser muy difícil recuperar lo perdido estas semanas de huelga. Asegura que desde la Consejería se intenta reaccionar con agilidad, pero que la solución tiene que ser que el Ministerio se siente a negociar. Se dan nuevas citas a las personas que tenían la cita y que no han podido ser atendidas por algunas de ellas, pero también somos conscientes de que recuperar en las 3 semanas de actividad de cada mes, que va a haber actividad, lo que se ha perdido en una de las semanas es complicado. Y nosotros estamos aquí del lado de los profesionales sanitarios, llamando al Ministerio de Sanidad al diálogo, a sentarse en una mesa de negociación. El maltrato a las personas mayores es, por desgracia, una realidad muy presente en nuestra sociedad, aunque muchas veces ocultada. Parte del problema reside en la falta de una normativa unificada a nivel nacional. Para corregirlo, una asociación intergeneracional de Granada ha lanzado una iniciativa legislativa popular que dé lugar a una ley integral. Son vulnerables, víctimas en ocasiones de abusos y maltratos de todo tipo. Nuestros mayores no se encuentran suficientemente protegidos por una legislación demasiado fragmentada. Nos planteamos la iniciativa legislativa popular que la sustentamos en 4 pilares fundamentales, que era la prevención, la detección, la atención y la sanción y reparación del daño. Para ello necesitan recoger 500.000 firmas antes del 11 de marzo. Algo complicado por falta de medios. Por eso mantienen otra vía abierta con los partidos políticos. A través del procedimiento ordinario y el procedimiento de urgencia, dependiendo de los grupos parlamentarios que lo insten, es que asuman esta iniciativa, que la planteen en las cámaras y que pueda ser debatida y aprobada. Cuentan con el apoyo de numerosas instituciones. Por ejemplo, el Procurador del Común de Castilla y León, que ya ha tenido que actuar por situaciones detectadas en residencias. Actuamos bien porque reciben un trato que no es el adecuado, o bien porque hay una carencia de medios sanitarios o de otra naturaleza en esa residencia, o bien porque hay alguna queja en cuanto a su admisión. Quieren implicar y concienciar a toda la sociedad, incluidos todos los grupos políticos. Proteger, entendemos, a quienes nos precedieron. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de dignidad, de justicia y de responsabilidad colectiva. Reivindican un gran pacto de Estado que garantice una verdadera protección para nuestros mayores. En las Merindades continúan buscando a un hombre de 83 años, vecino de Urria, desaparecido desde el martes. La Guardia Civil coordina el dispositivo. Fueron los propios familiares del hombre, José Luis Fernández, quienes denunciaron su desaparición al no encontrarle en su domicilio. Se le busca por caminos y parajes del entorno montañoso en un radio de 2 kilómetros en la provincia de Burgos. Participan el GREIN de la Guardia Civil, medio centenar de agentes, unidades caninas especializadas, drones con cámaras térmicas y hasta un helicóptero de la Junta y voluntarios de Protección Civil. La Guardia Civil ha detenido y extraditado desde Venezuela a un criador de perros huido de la justicia en 2020. Es el titular de un criadero ubicado en Melgar de Fernamental, donde se encontraron animales con extrema delgadez, enfermedades y sin cuidados veterinarios en 2019. Tenía licencia para 75 perros y llegó a reunir 147. En un piso llegaron a localizarse varios animales muertos, incluido un cachorro, en una bolsa en el congelador. El sujeto ha llegado ya a España para ser juzgado por maltrato animal y alzamiento de bienes.
La inteligencia artificial aplicada esta vez a la cata de vinos. Hemos conocido la herramienta en Valladolid, ciudad hermanada con el concurso mundial de Bruselas. Convierte las opiniones técnicas de los expertos en pictogramas que ayudan luego al consumidor a elegir el caldo correspondiente en función de sus gustos. Escoger qué vino tomar es a veces tarea complicada. Para elegir hay que entender, y aquí es donde puede ayudarnos la inteligencia artificial. Utilizamos muchos vocabularios complicados de cepas, de región, de clima, de fermentación, y este sistema es capaz de destacar las características de sabores y aromas del vino. Sabores y olores descritos por críticos enólogos que se traducen en sencillos pictogramas comprensibles por todos y que además incentivan la experiencia de beber vino. Con todos estos pictogramas puede descubrir aromas y jugar entre ellos. Ah, ¿probaste la cereza? No, yo lo encuentro más fresas. Ah, ok, no estoy de acuerdo. Y empiezan a jugar y da otra dimensión a esta experiencia que es solo tomar un vino. Un sistema que ha nacido en el concurso mundial de Bruselas y que ya está funcionando. En México, en Seúl, en Corea, donde la cultura del vino no es tan desarrollada y tuvimos que adaptarnos a estos mercados. Y en menos de 2 meses subieron las ventas de 100%. Aquí en Castilla y León se dirige a un público específico, los jóvenes. Los jóvenes saben lo que quieren, pero quieren tomar la decisión rápido. Y con este sistema puede ir directamente a lo que quiere y en 10 segundos encontrar el vino que le gusta a él. Y así disfrutar mucho más y mejor de nuestros caldos. Y con este acto se ha inaugurado este mediodía la nueva sede del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Unos 300 profesionales integran este colectivo en nuestra comunidad que, entre otras cosas, hace que la relación con la administración de los ciudadanos sea más sencilla. Son quienes traducen el lenguaje de la administración al idioma de la vida real. Los gestores administrativos se han convertido en un apoyo clave para autónomos, empresas y también para miles de ciudadanos. Somos el puente de los ciudadanos con la administración. La administración no funciona o funciona muy lenta. Podemos decir que somos la auténtica ventanilla única. Desde trámites de tráfico o extranjería hasta gestiones catastrales. Su objetivo es resolver problemas y ahorrar tiempo en un sistema cada vez más complejo. El fin del colegio es dar servicio inicialmente a nuestros compañeros ejercientes y luego, por supuesto, un servicio a la comunidad, a los pequeños, a los autónomos, pequeñas y medianas empresas, en el devenir y en la lucha diaria con las administraciones. En Castilla y León, cerca de 300 profesionales ejercen esta labor. España es el país donde más y peor se legisla. Legisla, pues el legislativo, el Congreso de los Diputados, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, una maraña legislativa que muchas veces al ciudadano no llega a comprenderlo y para eso necesitan nuestra ayuda. Ahora, con una nueva sede y más medios, el objetivo es claro: seguir acercando la administración a las personas y ofrecer un servicio cada vez más ágil y cercano. La Semana Santa de Cuéllar en Segovia dará este año un paso más en su objetivo de poner en valor la riqueza cultural, histórica y devocional de la villa. Incorpora una nueva procesión el lunes santo, con la imagen de la Virgen de la Veracruz, además de un concurso fotográfico. Declarada de interés turístico regional, se está convirtiendo en un gran reclamo para la localidad. Es una gran ocasión para acercarse a Cuéllar y a descubrir no solo todo lo que la Semana Santa tiene que aportarnos, sino el gran valor de las piezas que se procesionan, el gran valor de todos los monumentos de los que salen estas imágenes y también el gran valor de todas las cofradías que hacen que todo esto sea posible, ¿no? El Museo de San Isidoro de León sigue incorporando actos a la celebración del 9º centenario de la muerte de Urraca I, la primera reina por derecho propio de Occidente. Hoy inaugura esta exposición Reina con Reino en la Colegiata, donde se ubicaba el Palacio Real en el que nació y donde reposan sus restos.